Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy apareció una inserción pagada del hoy muy conocido y muy famoso director de cine Alfonso Cuarón, ganador de varias estatuillas doradas, dirían los cursis, por una película mediana, Gravity, y él, yo no sé si producto de la fama o la soberbia propia de quienes triunfan en ese ambiente un tanto frívolo del cine, etcétera, inserta una plana completa en varios medios impresos, cuyo título es sugerente: 10 preguntas del ciudadano Alfonso Cuarón al presidente Enrique Peña Nieto. Los políticamente correctos están felices hoy porque pues ahí vienen muchas cosas que ellos querrían saber, pero no se deciden a ponerse a estudiar para conocer las respuestas. Cosa típica en México. Nos gusta preguntar, pero jamás dedicarle tiempo a buscar esas respuestas, a leer los documentos correspondientes donde las podríamos encontrar y con esos elementos pensar un poco. Eso es prácticamente imposible de lograr. Dice, bueno, antes de entrar a las preguntas, hay 2 o 3 detalles chuscos en este conjunto de preguntas que hace el señor Alfonso Cuarón. Algunos opinantes han pues lanzado la hipótesis de que muy posiblemente, tomando en cuenta la ignorancia del señor Cuarón en esta materia de la energía, no haya sido el que redactó estas preguntas. Sin embargo, al aparecer como responsable de la publicación, pues evidentemente tendremos que suponer que él es el autor de las mismas, o al menos él acepta la responsabilidad de las 10. Bueno, lo primero que salta a la vista es que no son 10 preguntas, sino 14. Yo no sé si el señor Cuarón nomás sabe contar hasta 10 y por eso dijo 10 preguntas del ciudadano Alfonso Cuarón al presidente. En realidad son 14 preguntas. La segunda cuestión, ya no tan chusca, es la evidencia del nivel gramatical tan bajo del señor Alfonso Cuarón. Dice en el punto 2, ¿qué afectaciones específicas habrán al medio ambiente? Es evidente por este habrán que el señor Alfonso Cuarón no sabe distinguir los dos usos que tiene el verbo haber. Uno, como verbo auxiliar para formar los tiempos compuestos, y el otro que denota existencia. De tal manera, pues, yo no sé si iría a alguna escuela pública de muy bajo nivel académico, pero el hecho es que no cuenta bien y tampoco sabe las cuestiones más elementales de la gramática. Pero vayamos a la parte energética. Una conducta común en los niños cuando empiezan a inquirir sobre algunas cuestiones es que hacen preguntas cuando ya conocen la respuesta, o hacen preguntas a alguien a sabiendas de que esa persona no puede darles las respuestas. El punto 1 dice: ¿cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma? ¿Y cuál es el cronograma de esos beneficios? Yo no sé si el señor Cuarón confundió al presidente de la República con Walter Mercado o con Madame Sassou o algún psíquico famoso. ¿Cómo es posible que un hombre inteligente como él, un hombre con experiencia, pues un nivel intelectual alto, uno supone, haga estas preguntas que evidentemente sabe él que no tienen respuesta, al menos no del presidente de la República? Y ahí se sigue él con una serie de preguntas con una redacción que da risa. El señor Cuarón exhibe en estos 10 puntos y 14 preguntas un desconocimiento total en materia económica, no se diga ya en materia energética. ¿Qué no habría sido más útil
si efectivamente, y parto de la base de la honradez intelectual del señor Cuarón, que efectivamente está preocupado con estos anuncios del gobierno federal en relación con la reforma energética, pues creo que podía haberle dedicado algún tiempo a analizar, en primer lugar, las reformas constitucionales aprobadas, las exposiciones de motivos que se hicieron llegar al Congreso, también las reformas que en un determinado momento se hicieron ya hace muchos años. Ha circulado el texto de la que promovió el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, luego en 40, posteriormente otros presidentes. Es decir, podría haberse informado él para más o menos tener un panorama objetivo, no completo, pero sí al menos con ciertos fundamentos. Luego hay una pregunta que realmente es de chiste. Dice en el punto 8, si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal, ¿de dónde saca este porcentaje el señor Cuarón? O sea, ¿cuáles son el sustento real que tiene en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación se refiere, decir que más de la mitad del presupuesto federal durante 70 años? Dice uno, bueno, ¿quién lo aconseja? ¿Quién lo asesora? De tal manera pues que al analizar ya con cierta seriedad lo que está planteando aquí el señor Cuarón, la conclusión no puede ser más que esta: su desconocimiento no solo de la reforma constitucional aprobada y de los elementos que han estado en la agenda política en los últimos meses en relación con los cambios que requiere el sector energía en el país, le han pasado de noche. Yo lo entiendo tomando en cuenta sus actividades, su agenda muy cargada por ser un director de cine exitoso. La película Gravity muestra una dedicación importante al cine, pero el cine es ficción. Yo no sé si él quiso trasladar esa ficción cinematográfica a este conjunto de 14 preguntas. Mire usted, hay cosas que realmente son, como dirían en mi tierra, de primaria. Dice él, las transnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Realmente piensa él que esto que plantea más digno del siglo XIX que del siglo XXI vaya a darse? Es decir, ¿qué pensará él entonces de Colombia, donde tienen una empresa petrolera donde participan empresarios privados con un éxito tremendo, donde se abrió ese sector a la inversión privada? Y estas cosas, dice uno, bueno, ¿a qué viene? ¿Cómo le harán los cubanos que están realizando asociaciones empresariales con grandes empresas petroleras mundiales? ¿Que ellos sí podrán y nosotros no? O sea, ¿seremos tan brutos nosotros que no podremos ni siquiera contratar buenos asesores en términos de elaboración de contratos? Yo creo que el señor Cuarón o ha vivido siempre de clichés, o la fama le ha obnubilado el seso de tal manera que pone aquí una gran cantidad de clichés. Pregunta cosas que se saben. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el problema de la corrupción dentro del sindicato? ¿En realidad piensa que el problema de Pemex nomás es el sindicato? ¿En realidad es tan ingenuo para creer que el problema es ese nada más, que es tan sencillo? ¿No se dará cuenta que el problema va más allá y tiene que ver con un monopolio ineficiente o dos monopolios, Comisión Federal y Petróleos Mexicanos? ¿No se dará cuenta que en el mundo, desde hace muchos años, este tipo de cosas son aberraciones, desde el punto de vista económico, por supuesto? Y así podría yo seguir rondando en estas 14 preguntas y al final de cuentas la conclusión sería una sola, y es esta:
En nuestro país y en países igualmente atrasados como el nuestro, es común que intelectuales o artistas de éxito, o cineastas o videoastas o actores de medio pelo que de repente surgen a la fama un tanto efímera por lo demás, se arrogan el derecho de saber todo, como dicen en mi tierra, de no tener ciencia aborrecida. Y opinan, hay un par de muchachos estos que son actores medianos y con cierta fama, y producto de esto creen saber todo y hablan del campo, hablan de la iniquidad, etcétera. Y así está el señor Cuarón. La verdad es que el conocimiento especializado, como es el caso en materia energética, no se adquiere por ósmosis. Hay que dedicarle muchas horas al estudio, exactamente como él ha hecho con su actividad principal, que es la dirección cinematográfica. Yo estoy seguro que él tiene muchos años en esa actividad, ha estudiado las obras de los grandes directores y ha aprendido, y su éxito comercial y artístico lo demuestra. Eso mismo debería hacer el señor Cuarón en materia energética, ponerse a estudiar. Si no tiene mucho tiempo, creo que posee recursos suficientes para contratar unos buenos asesores que le hagan una síntesis de los documentos principales o de la situación de la historia energética de este país, para que él tenga realmente una visión objetiva. Por lo pronto, los políticamente correctos están felices, y ha llevado a algunos ingenuos, como mi querido paisano Jesús Zambrano, el tragabalas, le decimos de cariño, a pedirle al presidente, no dijo exigirle, que le conteste al señor Cuarón. Bueno, si el señor Cuarón tuvo la precaución de llevar a Los Pinos, a la Oficialía de Partes, estas preguntas, pues seguramente en el domicilio que él dio le podrá llegar alguna comunicación donde algún asesor del presidente en materia energética pues le dará alguna respuesta comedida, tomando en cuenta su fama, su prestigio y su éxito cinematográfico. Pero de ahí que le vaya a dar las respuestas que él pretende escuchar, media un abismo de diferencia. Quedemos pues con esta obra cinematográfica fallida del señor Alfonso Cuarón, y lo espero mañana para que hablemos del programa de infraestructura anunciado hoy por el presidente de la República, y va a ser un tema interesante. Aquí lo espero entonces en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.